¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Bienvenidos. Hoy es el 21 de noviembre. Les habla Manuel. Mis hermanos, Cristo conoce lo más íntimo de nuestra vida, nuestro espíritu, y nos ama. Nosotros estamos en el mundo, llevamos nuestra vida, tomamos decisiones y procuramos descubrir qué es lo mejor y cómo debemos orar, cómo vivir, cómo sobrevivir. La vida entera es una lucha constante, pero Dios y su Hijo Jesucristo nos ofrecen la llave de la vida, porque nos aman. Aceptemos a Cristo y tendremos el amor eterno de nuestro Padre Celestial. La lectura de hoy empieza en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 42 y 43, al versículo 27. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 20. Salmos 119, del 1 al 16. Y Proverbios 28, del 6 al 7. De la Biblia de las Américas. Luego me sacó al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba frente a la zona separada y frente al edificio hacia el norte. A lo largo de la longitud, que era de 100 codos, estaba la puerta del norte. La anchura era de 50 codos. Frente a los 20 codos del atrio interior y frente al pavimento del atrio exterior, había una galería frente a la otra galería en los 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor interior de 10 codos de ancho, una vía de 100 codos, y sus entradas daban al norte. Las cámaras superiores eran más estrechas porque las galerías les quitaban más espacio que a las inferiores y a las intermedias del edificio, pues estaban en 3 pisos y no tenían pilares como los pilares de los atrios. Por tanto, las cámaras superiores se estrechaban a partir del suelo más que las inferiores y las intermedias. Y el muro exterior a lo largo de las cámaras, en dirección al atrio exterior, frente a las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras que estaban en el atrio exterior era de 50 codos, y las que estaban frente al templo tenían 100 codos. Y debajo de estas cámaras estaba la entrada del lado oriental, para entrar en ellas desde el atrio exterior. A lo ancho del muro del atrio hacia el norte, frente a la zona separada y frente al edificio, había cámaras, y el corredor delante de ellos era semejante al de las cámaras que estaban al norte. Su longitud era igual a su anchura, y todas sus salidas, así como sus disposiciones y sus entradas, eran iguales. Y correspondiendo a las entradas de las cámaras que daban hacia el sur, había una entrada al comienzo del corredor, el corredor frente al muro que daba al oriente, según se entra a ellas. Entonces él me dijo: las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada son las cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Allí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes allí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con que ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es del pueblo. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, y tenía alrededor 500 cañas de la caña de medir. Midió al lado norte con la caña de medir, y tenía alrededor 500 cañas. Al lado sur midió 500 cañas con la caña de medir. Se volvió al lado occidental y midió 500 cañas con la caña de medir. Por los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de largo y 500 de ancho para dividir entre lo sagrado y lo profano.
Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí, la gloria del Señor llenó el templo. Y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes, con solo un muro entre ellos y yo. Ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido, por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes, y escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo, todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos, cada codo de un codo y un palmo menor, la base un codo, el ancho un codo, su reborde en la orilla por todo alrededor un palmo, y esta será la altura del altar. Desde la base en el suelo hasta el zócalo inferior será de 2 codos, por un codo de ancho, y desde el zócalo menor hasta el zócalo mayor será de 4 codos, por un codo de ancho. El hogar del altar será de 4 codos, y del hogar del altar se extenderán hacia arriba 4 cuernos. El hogar del altar será de 12 codos de largo por 12 de ancho, cuadrado por sus 4 lados, y el zócalo será de 14 codos de largo por 14 de ancho, por sus 4 lados. El borde alrededor será de medio codo, y su base de un codo alrededor. Sus gradas mirarán al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Dios: estos son los estatutos para el altar el día que sea construido, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acerquen a mí para servirme, declara el Señor Dios. Darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus 4 cuernos, en los 4 ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor. Así lo limpiarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado, y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado, y purificarás el altar como la purificación con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Lo ofrecerás delante del Señor,
y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y yo me complaceré en vosotros, declara el Señor Dios. Del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 20. Advertencias a los ricos. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros, y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Salmos 119, del 1 al 16. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor.
Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender de tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Proverbios 28, del 6 al 7. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido, aunque sea rico. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Mis hermanos, digamos en este día: sí, Dios, deseo tener la llave de la cámara del tesoro. La tomo, la acepto, porque amo a tu Hijo Jesús, y la llave será nuestra para siempre. Gracias por la gentileza de su atención. Escuche la Biblia Diaria, llega a ustedes vía internet todos los días y se origina en Houston, Texas. Agradecemos sus comentarios a www.escuchelabibliadiaria.com. Les habló Manuel. Gracias y que Dios los bendiga.